Hola, buenos días. Mirad, quedé en mandaros un vídeo para analizar lo que son las medidas de dispersión. El otro día vimos las medidas de localización, que eran la media, la mediana, la moda, los cuartiles, los percentiles, y hoy vamos a ver las medidas de dispersión. Entonces vamos a empezar con la desviación típica, que lo vais a entender mejor, y vamos a calcular las medidas de dispersión son la varianza y la desviación típica. Entonces, la desviación típica lo que mide ¿qué es? Es la medida del grado de dispersión de los datos que tenemos con respecto a la media. Es decir, va a ver si los datos con respecto a la media que tenemos están muy dispersos o no. Entonces, os he puesto un ejemplo para que lo entendáis, el concepto, que es lo importante. Imaginaos que tenemos un grupo de amigos, 3 grupos de amigos, este y este, ¿vale? Cada grupo de amigos tiene 6 personas y estas son las edades que tienen, ¿vale? Si nosotros calculásemos la media, ¿vale? De los 3 grupos sería 17 años. Sin embargo, a simple vista, veis que el grupo este, el rango de los datos va de 15 a 19. Sin embargo, este va de 13 a 23. Este grupo de amigos sería más raro. ¿Por qué? Pues porque las edades están mucho más dispersas, o sea, hay mucho más rango de edad, los datos están más dispersos. Mirad, si lo representásemos en la recta real, ¿vale? Los 3 grupos, vamos a suponer que estos grupos son como poblaciones, es decir, acordaros que si considerásemos que es una clase entera y cojo a un grupito de 6 niños, estos 6 serían una muestra, pero vamos a suponer que es que estos son el total de datos, con lo cual sería la población, ¿vale? Pues imaginaos que aquí, justo en el medio, está la media de las edades, que en todos los casos son 17 años de estos 3 grupos de niños, ¿vale? 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Como los rangos van de 13 a 23, 16, 15, 14 y 13. Y aquí lo mismo. Bueno. Entonces, mirad, por ejemplo, en el primer caso, si pintásemos los niños, tendríamos uno de 15, uno de 16, dos de 17, uno de 18, uno de 19, y veis que los datos están muy agrupaditos con respecto a este valor central, ¿vale? Si pintamos el siguiente grupo de alumnos, pues tendríamos uno de 14, dos de 15, uno de 18, uno de 19 y otro de 21, ¿vale? Y si pintamos el último, pues tendríamos uno de 13, uno de 14, uno de 15, uno de 17, uno de 20 y otro de 23. Entonces veis que aquí los datos están en esta población, si consideramos que es población, pues, o en esta muestra, están muy o sea, muy poco dispersos, es decir, giran todos, esta nube de puntos queda muy agrupado con respecto a la media. En este caso, veis que los datos están mucho más dispersos con respecto al valor central y aquí pues mucho más dispersos todavía, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que mide? Pues la desviación típica y la varianza, pues precisamente eso, la desviación, cuánto de dispersos están los datos con respecto a la media, ¿vale? Si se trata de una población, la desviación típica, la varianza se representa con sigma cuadrado y la desviación típica con sigma. Y si se trata de una muestra, se suele poner S cuadrado y la desviación típica S. Entonces vamos a calcular, para que veáis también el ejemplo, cómo calcularíamos la desviación típica y la varianza de esto, ¿vale? Vamos a calcular, por ejemplo, esta de aquí. Yo tendría aquí los valores de la variable, tendría mi columna de frecuencias absolutas y tendría, a ver, 15, 16, 17, 18 y 19. Con 15 años 1, con 16 años 1, con 17 años 2, con 18 años 1 y con 19 años 1. Entonces, la fórmula de la varianza es 1 partido por n, siendo n el total de datos. En este caso, el total de datos serían 6, ¿vale? Porque son 6 alumnos o 6 grupos de amigos, por el sumatorio de la frecuencia por el valor al cuadrado y menos la media al cuadrado. Es decir, tengo que hacer una columnita que sea, para la media siempre hacemos la frecuencia por el dato,
Con lo cual, habría que añadir, porque yo os he calculado ya la media, pero habría que esa misma columna multiplicarla otra vez por x sub y ya tendríais este sumatorio, ¿vale? Ese sumatorio se divide partido por n y se le resta el valor de la media al cuadrado. Es decir, vamos a calcular esta columna, ¿vale? Pues sería 15 al cuadrado y por 1, 225, 16 al cuadrado y por 1, 256, 17 al cuadrado y por 2, 578, 18 al cuadrado y por 1, 324 y 19 al cuadrado por 1, 361. Como lo que me piden es el sumatorio de toda esta columna, al sumarlo me saldrían 1744, ¿vale? Con lo cual, si yo quiero calcular la varianza de esa muestra, pues la varianza sería, si cogiésemos población sería sigma cuadrado. Vamos a considerar lo que son poblaciones. Pues sería 1744 partido del número total de datos, que son 6, y menos la media al cuadrado, menos 17 al cuadrado. Si yo hiciese, este cálculo, 1744 dividido entre 6 da 290,67 y menos 17 al cuadrado, que son 289. Entonces, 290,67 menos 289 da 1,67, ¿vale? La desviación típica, que es precisamente como esto lo tenemos al cuadrado, sería 1,67 años al cuadrado. La desviación típica, ¿vale? Pues sería la raíz cuadrada de 1,67. Es decir, 1,29. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es lo importante? Pues mirad, la desviación típica lo que dice es que de la media, la mayoría de los datos quedan 1,29 años por debajo y 1,29 años por encima. Es decir, la mayoría de los datos se despegan respecto a la media, pues, o sea, la mayoría está entre 1,29 por debajo o 1,29 por encima. Si quisiésemos, por ejemplo, calcular la desviación típica de vamos a hacer, pues mirad, vamos a calcular la varianza también y la desviación típica. Pues aquí tendríamos 13, 14, 15, 17, 20 y 23. De todos tenemos 1, porque no hay ninguno que se repita. Como quiero calcular la varianza, pues la varianza sería 1 partido por n es el total de datos, y por el sumatorio de f sub i por x sub i al cuadrado, de cada dato al cuadrado por su frecuencia y menos la media al cuadrado. Daros cuenta que esto nunca puede ser, siempre sale positivo porque precisamente por eso los datos están al cuadrado, ¿vale? Entonces calcularíamos esta columnita de x sub i al cuadrado por f sub i y sería, pues 13 al cuadrado 169 y por 1, 14 al cuadrado 196, 15 al cuadrado lo tenemos aquí 225, 17 al cuadrado lo teníamos de la media 289, 20 al cuadrado, pues lógicamente 400 y 23 al cuadrado 529. Si sumamos toda esta columna, que es la que necesitamos, es decir, esto sería, 169 más 196 más 225 más 289 más 400 y más 529 da 1808. Con lo cual, la varianza sería 1808 partido por 6, que es el número total de datos, y menos la media al cuadrado que hemos calculado antes, que era 289. Entre 6 y menos 289. Esto da... 12,33, ¿vale? Esto sería años al cuadrado, porque todo va al cuadrado. La desviación típica, que es al final lo que quiero son los años, esto también mide la dispersión.
Pues sería la raíz cuadrada de la varianza, es decir, de 12,33. Es decir, 3,51 años. ¿Vale? ¿Y esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que en esta muestra o en esta población, que lo hemos tomado como población, la mayoría de los datos se encuentra agrupado desde la media, 3 años para atrás, 1, 2, 3,5 años, ¿vale? O 3,5 años para adelante. Es decir, la mayoría de los datos es de 17, 3 años para atrás, 3 años y medio o 3 años para adelante. ¿Qué significa que tengamos una varianza o una desviación típica alta? Pues lógicamente nos va a indicar que los datos están dispersos con respecto a la media. Entonces, con este vídeo ya sabéis qué es lo que significa la desviación típica y la varianza, que lo que miden son la dispersión con respecto a la media, y cuanto más dispersos estén los datos, pues menos fiable será el estudio que hagamos, y por otra parte, cómo se calcula, ¿vale? Acordaros que la varianza se calcula con esta fórmula, que os la tenéis que aprender, y la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, espero que os sirva. Un beso.